Si hay algo que en el futuro de México caracterizará a Andrés Manuel López Obrador y su sexenio es el cinismo. El cinismo por la forma tan descarada que tiene de mentir ante sus egocéntricas necesidades, porque siempre miente para hacerse quedar bien a él mismo frente a los mexicanos o para intentar hacer quedar mal a sus oponentes, a sus contrarios, a la oposición. La tan cacareada doble moral de los llamados neoliberales, que no son neoliberales porque el neoliberalismo no existe, existe el liberalismo solamente, se le pegó a él mismo. Y ejemplos hay muchísimos a través de todo su sexenio. Lo peor del caso es que todo eso se le pegó a Claudia como si fuera un virus contagioso del que no podrá librarse si quiere mantener la gobernabilidad de México que está a punto de estallar durante su sexenio. Entre los ejemplos más recientes de las más cínicas e hipócritas mentiras de AMLO está el exigir una orden de arresto para detener al Chapito por el presunto secuestro y la privación ilegal de la libertad del Mayo Zambada, siendo que cuando estaba en México nunca lo buscaron para detenerlo por el tráfico de fentanilo, cocaína y extorsión. Yo creo, y esto es opinión personal, que Andrés lo está haciendo para realizar una operación como la de Cienfuegos, solicitar su extradición a México y después liberarlo bajo la excusa de inocencia o de un mal manejo de la investigación. ¿O a qué creen que haya ido el viejito a Badiraguato inmediatamente después de la noticia de la detención del Mayo y del Chapito? Yo no veo ninguna otra opción. Hace un par de días dijo el subcomandante Marcos, lanzando una crítica hacia López, que AMLO tuvo el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, el nacionalismo de cartón piedra de Luis Echeverría Álvarez, la demagogia corrupta de José López Portillo, la mediocridad administrativa de Miguel de la Madrid, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, la vocación criminal de Ernesto Zedillo, la ignorancia enciclopédica de Vicente Fox, el militarismo y la mecha corta de Felipe Calderón y la frívola superficialidad de Enrique Peña Nieto, es decir, lo peor de los últimos 9 expresidentes. Sin embargo, la primera figura presidencial que dijo que respetaría el derecho de todos los mexicanos a disentir, se burló del zapatista y sus comparaciones, alegando que él debe de ser Zapata. Y luego le lanzó una amenaza diciendo que cada quien tiene que hacerse responsable de sus palabras. Amenaza que viniendo de la presidencia de la República, descubre el verdadero mugrero que es el anciano gobernando. Vuelve a mentir Andrés Manuel cuando dijo que la reforma que está pidiendo para el Poder Judicial ni se va a notar. Dijo que ni le afectaba a la mayoría de los mexicanos y tiene razón, no afecta a la mayoría de los mexicanos, nos afecta a todos. De hecho, ya lo está haciendo y en todos los ámbitos y los sectores estratégicos del país. Por lo pronto, muchas firmas empresariales que invertirían en Nuevo León han posado ya sus inversiones debido a la incertidumbre generada. Las modificaciones que pretenden fueron calificadas como preocupantes y trascendentes por el Bank of America. Dejó en claro que también las modificaciones al modelo de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad afectan porque tienen enormes implicaciones para el funcionamiento de la democracia y de los mercados en México. El presidente que prometió respetar el derecho de todos los mexicanos a manifestarse, ha amenazado también a los trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, demostrando que su palabra vale menos que nada. Como nunca, la Secretaría de Hacienda solicitó al Consejo dejar de cubrir los salarios del personal que se manifieste y pidió incluso despedir a aquellos que mantengan el cese de actividades en protesta. Alegan que los trabajadores no tienen derecho a la huelga porque enviaron una circular avisando formalmente del evento al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, cuando en realidad debieron de haberlo hecho al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El cinismo de esta gente de pedir que la ley se aplique a quienes se los oponen, pero de afirmar que la ley no es la ley cuando les estorba. No deja de ser extraño que la Seguridad Pública de la Ciudad de México envió granaderos hace 2 días para reprimir el derecho que los trabajadores tienen a manifestarse. Esos granaderos que ya no existían, según Claudia, la presirvienta. Claudia Sheinbaum defiende este punto de vista. Dijo que cuando un trabajador asalariado se va a paro o huelga, no cobra salarios, pero dijo esto mientras criticaba a los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, lo menciona justo un día después de haber nombrado a Citlali Hernández como secretaria de la Mujer. Citlali tuvo 423 ausencias en sus votaciones como senadora y siempre cobró.
Justo antes de las elecciones, la mujer fue descubierta checando su hora de entrada para luego dirigirse a otro lado, siempre para cobrar sin trabajar. Anunció López Obrador con bombo y platillo que en sus sexenios se había invertido más dinero que en cualquier otro en educación. Pero no te dijo todo. En realidad, la matrícula escolar disminuyó en 500,000 de alumnos, en 1,5 millones de alumnos. Es decir, existen menos alumnos ahorita que hace 5 años, a pesar del dinero que se ha gastado en ellos. Y para acabarle de amolar, cada vez es menos el contenido que les enseñan. Ya no llevan ciencias naturales ni sociales, solamente un recorrido por algunos datos y ya. Tampoco llevan matemáticas porque, ¿para qué les sirven?, dijo el anciano. Y por último, esta semana anunciaron que el siguiente ciclo escolar ya no habrá un libro destinado al aprendizaje del idioma inglés, un idioma que no deja de ser el más importante a nivel internacional para hacer negocios y entablar comunicación con personas de otros países. Los expertos prevén que haya un mayor rezago en la educación mexicana, pero ya me imagino a López preguntando, ¿y para qué les sirve? Si tienen la oportunidad de veras, envíen a sus hijos a una escuela privada. En serio. ¿Durante cuánto tiempo no se quejó Andrés del nepotismo que privaba en los gobiernos de presidentes anteriores? Lo hizo durante más de 25 años y sigue diciendo que los gobiernos anteriores eran nefastos porque había nepotismo. Incluso entre sus argumentos para atacar al Poder Judicial es precisamente que hay muchos familiares que trabajan ahí en puestos cercanos. Pero a mí se me hace raro que no voltee a ver al distribuidor de mierda, Martí Batres, y que se queje de él. Martí Batres tiene a sus hermanas, cuñado y sobrino trabajando en el gobierno, y entre todos no se hace uno. Lenia Batres es la peor magistrada de la Suprema Corte. Valentina Batres ni figura entre los diputados de Morena. Ulises Lara es el magistrado marca ACME que obtuvo su carrera en una noche y es el padre del hijo de Lenia Batres. Emiliano Batres es jefe de departamento en la Ciudad de México. Y no hablemos de Félix Salgado Macedonio, de Ricardo Monreal, de Guadalupe Tadei, el mismo AMLO. Todos ellos tienen a familiares viviendo del gobierno con contratos a modo y asignados de manera directa, sin concurso. ¿Se han dado cuenta que todas las acciones y cambios de Andrés llevan la indiscutible firma del PRI de los años 70? Las políticas de Andrés están copiando exactamente el modelo que usaron Luis Echeverría y José López Portillo. El mismo Andrés ha criticado, cuando era oposición, el hecho de que la conformación del Congreso fuera favorable a solamente un grupo o partido político. Pues bien, el cínico anciano hoy defiende exactamente lo mismo. Busca forzar una sobrerepresentación de 75% en el Congreso cuando su coalición obtuvo solamente el 54% de los votos. Para aquellos que tienen menos de 35 años o que tengan más y ya no lo recuerden, las políticas mexicanas de los 70 nos llevaron a una crisis en 1982 que vino pagando Miguel de la Madrid sin deberla ni temerla. Una crisis de la que no pudimos salir en 30 años y en la que nos están sumiendo nuevamente. Saben Andrés y Claudia que la refinería de Dos Bocas no podrá producir nada ni en este sexenio ni en el primer tercio del que viene. Pero ellos siguen insistiendo en que es el mejor proyecto que han tenido y que nos hará soberanos. Nos hará soberanos tontos si les creemos estos cuentos. Lo único que la refinería ha podido producir es lástima. Lástima por el daño ecológico que está provocando, porque ni siquiera fueron capaces de diseñarla adecuadamente para contener las posibles fugas de petróleo o chapopote que salgan de ella, y las consecuencias ya son visibles. Cientos de kilómetros de playas mexicanas se han visto afectadas por las negligencias de estos tipejos que no buscan dar soluciones, sino su popularidad y riqueza. El mar del Golfo de México, uno de los más bellos del mundo, está contaminado otra vez, igual que como lo estuvo en los años 80. Increíble el cinismo. El cinismo es contagioso, ya se le pegó a Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, quien afirmó que desde el primer día estaba atendiendo el problema de inundaciones de Chalco, cuando la verdad es que no hizo nada durante los primeros 15 días. Y después solamente se ha parado una sola vez en la ciudad. Y en esa vez le fue como en feria, porque uno de sus mismos seguidores la acusó de inepta, ladrona y mensa al no saber cómo solucionar el problema. Si no recuerdo mal, las palabras usadas por el Chairo de Chalco fueron: yo les pagué a mis compañeros para que votaran por ustedes. El PRI roba más que ustedes, pero ellos nos daban solución.
directo a la cabeza el golpe. Sin embargo, no me queda duda de que si hoy hubieran elecciones en Chalco, muchos de ellos volverían a votar por Morena y su gobernadora. Así de triste se visualiza el futuro de México. No puede ser más aberrante lo que está sucediendo con los gobiernos de Morena en todo el país. El abandono en que Morena, guiados por sus dos principales líderes, Andrés Manuel y Claudia, tienen sumido al país, se pueden resumir en una sola palabra: Chalco. La mejor descripción que he escuchado de Morena y su relación con sus seguidores es esta, y no la dije yo, la dijo un chairo. Yo trabajo en una cocina. Yo les pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. Les pagué para que votaran. ¿Y qué han hecho? El PRI, que es más rata, el PRI que es más rata que ustedes, hace la solución. Nos daba más solución. El pendejo Nos daba más solución. el Miguel Carvajal. Se vuelve más notorio porque no son únicamente ellos los que sufren. También sufrimos aquellos que no votamos por Morena porque sabíamos el fiasco que eran. Y entre ellos los manifestantes del Poder Judicial, a quienes desde aquí mando un saludo y les pido que no se rindan. Tienen todas las de ganar. Nomás no se apendejen y dejen que los ciudadanos de manera libre e independiente se les sumen en su manifestación. Porque la manifestación de ustedes representa a millones de mexicanos que estamos descontentos. Igual que los chairos de Chalco. Andrés Manuel López está a punto de crear una crisis constitucional con sus aberrantes leyes y propuestas. La destrucción del país no es algo que los ciudadanos mexicanos nos tomemos a la ligera, sobre todo porque sabemos lo que ha costado formar las instituciones que este inútil quiere destruir mientras, violando la ley, obtiene una sobrerepresentación que no merece en el Congreso. Y aguas, porque si cae el Poder Judicial, no hay nada que pueda detener la sobrerepresentación y menos la toma de los tres poderes de la Unión por la figura presidencial, que ya sabemos no hará otra cosa más que lo que Andrés Manuel quiera. La separación de poderes es necesaria porque donde no existe, el vacío que deja lo llena la tiranía. Si no me creen a mí, créanles a los 264 mexicanos que viven en zonas de guerra como Ucrania e Israel y prefieren quedarse allá antes que regresar a México. En México la esperanza de vida ha disminuido más que en esos países con conflictos internacionales, en donde el ejército toma parte activa de la seguridad del país. Bueno, aquí también toma parte, pero del lado del crimen organizado, porque eso fue lo que les ordenó el viejito. Hace unos días platicaba con algunos conocidos y tocamos el tema de la independencia de Claudia en las decisiones concernientes al país. Es decir, ¿Claudia ganó porque convenció a la gente o porque López Obrador la apoyaba? Si fue lo primero, pues bueno, tenemos el gobierno que merecemos y en algún momento ella habrá de deshacerse de la influencia de Andrés. Yo la verdad espero que esto suceda y que lo mande como mandó López Portillo a su buen amigo Luis Echeverría a una embajada en algún lugar muy lejano del que no pueda regresar fácilmente. Pero si es porque la gente espera que sea Andrés sin reelección, entonces Claudia jamás se podrá sacudir la influencia del viejito y no podrá gobernar a modo, por lo que pasará la historia como la primera mujer votada para ser presidente de México, pero sin ejercer, porque solamente podrá hacer lo que AMLO diga. Y ya teniendo 6 años de experiencia, les puedo decir que no es nada bueno. Ahora bien, ayer me decían en una transmisión en vivo que yo estaba equivocado y que los logros del gobierno de AMLO saltan a la vista. Yo estoy de acuerdo con eso, solamente que los logros se reducen a nada. Andrés Manuel insiste en presumir los montos de las remesas como si él tuviera algo que bueno de qué ver en ello, pero en realidad cada dólar que llega a México por este concepto no es otra cosa más que un insulto a su madre, porque ello representa que ahora aquellos que se fueron del país porque aquí no había oportunidades tienen que enviar más dinero que antes porque ya no les alcanza a sus familias. Que me explique cómo es que esto es un orgullo y no una vergüenza. Como dato adicional, la migración se había detenido en sexenios anteriores y ahora se reactivó. También aseguraron que su plan contra la inseguridad, que por cierto nadie conoce, salvaría a los niños de caer en las garras del crimen organizado. Si eso es cierto, y es cierto que las becas del bienestar funcionan, entonces que nos diga cuál es la razón por la que detuvieron a 3 niños sicarios en Sonora hace 2 días. El delegado de la PGR incluso llegó a pedir a los padres que vigilaran a sus hijos y que fueran responsables de ellos. Definitivamente, el programa, cualquiera que este sea, no está funcionando. Tartufo está rascándole los huevos al tigre.
Después de darse a conocer el supuesto pacto de los chapitos para entregar al Mayo Zambada a las autoridades de Estados Unidos, es claro que el presidente piensa que va a soltar la sopa, pero no hablará de Calderón. El miedo comienza a penetrarle y se le nota nervioso y hasta evasivo cuando se le toca este tema. Por eso es que pidió al gobierno de Estados Unidos que pruebe las acusaciones que hagan los narcotraficantes en contra de mexicanos. ¿Por qué no pidió lo mismo en contra de García Luna? Pues porque le convenía hacer quedar mal a este último y no le importó si la justicia prevaleció o no. Sin embargo, ahora protege y respalda al gobernador de Sinaloa. Parece ser que en eso consiste la revolución de las conciencias, como dijo Diego Fernández de Ceballos. Parece mentira, pero no lo es. Lo que les voy a decir a continuación es cierto de toda certeza, y es que Ceci Flores, la líder de las Madres Buscadoras, hizo público que encontró un crematorio clandestino de cuerpos y no puedo creer que en las redes sociales haya chairos burlándose de ella. Incluso uno la manda a cocinar para su marido. Increíble la forma de pensar de estos fulanos. Mientras tanto, Bukele, el presidente de El Salvador, denunció que detuvieron un arsenal de armas que fue enviado desde México hacia Ecuador. Bukele agregó que la operación de la Marina Nacional comenzó el pasado 6 de agosto tras interceptar a una embarcación mexicana con 3 guatemaltecos a bordo, quienes habrían confesado que planeaban recoger drogas, dijeron, más al sur. En todo ha sido un fracaso el gobierno de Andrés Manuel. De confirmarse lo que está investigando Pedro Ferriz de conjunto con la agrupación Carpeta Púrpura, la elección habría sido un fraude enorme. Resulta que un grupo de ciudadanos se ha dado la tarea de recolectar fotografías de las planchas que se ponen afuera de las casillas al terminar el conteo de votos el día de la elección y hacer la sumatoria. Reportan que han encontrado muchísimas inconsistencias de los datos capturados por el INE y las actas de cada casilla. Aunque el avance mostrado es poco todavía, la diferencia principal es que en el conteo ciudadano la ganadora no es Claudia y, spoiler alert, tampoco Jorge Álvarez Maínez. Vamos a apoyar este movimiento y enviemos las fotografías que tengamos de estas planchas. En la descripción de este video encontrarás las direcciones de correo y el sitio web a donde se pueden enviar. Hoy platiqué con un amigo que está en Carpeta Púrpura, Luis Jiménez Pérez, a quien ya conocen en algunas redes sociales, y esto es lo que nos dice. Hola, en la Carpeta Púrpura estamos recopilando todas las evidencias del megafraude masivo del pasado 2 de junio. En estas elecciones, varios, si no es que todos los principios fundamentales fueron violados con dolo y a discreción, desde la intervención directa del presidente en la mañanera hasta el uso descarado de recursos en campaña, sin que el INE hiciera nada. Siervos de la nación amenazando a ciudadanos y, encima de todo, nuestros expertos en estadística revelaron que el sistema informático del INE fue infiltrado para favorecer a Claudia Sheinbaum. Aplicando la ley de Benford, se descubrieron desviaciones masivas en miles de casillas. Tiraron nuestros votos a la basura para imponer a quien le conviene el obradorato. Somos ciudadanos sin favoritismos ni afiliaciones políticas. Las evidencias son públicas, las denuncias penales están hechas. Aquí no importa quién gane, lo que exigimos es un proceso limpio y transparente. Así nos tengamos que ir hasta las cortes internacionales. Esto es un reconteo ciudadano y hecho por voluntarios. Quien diga que ya no podemos hacer nada, es libre de abrazar la narcodictadura. Imagínense que todos los movimientos opositores nos sumáramos en uno solo. Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Marea Rosa, Ciudadanos Independientes, Poder Judicial, Carpeta Púrpura. Seríamos imparables si lo logramos. Para eso debemos dejar de estar separados y crear una comisión o congreso opositor para que cada movimiento esté representado y todos estén coordinados. Sobre todo ahora, porque en este momento me está llegando información, hoy es martes 20 de agosto y son las 8:30 horas de la noche, de que Morena y su coalición no obtienen la sobrerepresentación que han estado buscando, pero están muy cerca. Esperemos que los números no se muevan a favor de ellos, porque no está confirmado aún lo que les acabo de decir y porque así no requieren más que algunos traidores de los que sabemos que los partidos políticos están llenos para lograr aprobar las leyes que quieran y no podemos permitirlo. Nuestra lucha no puede calmarse en estos momentos porque les damos el control de manera indirecta y no podemos permitírselos a ellos.